Entonces vemos, para el día de hoy, infracciones y sanciones administrativas. ¿Qué son las infracciones? Son los supuestos establecidos en la ley que son castigados, ya sea por el incumplimiento de una obligación o la realización de una serie de conductas. ¿Qué es la sanción? Es el castigo impuesto a esa conducta o a la omisión que fue realizada por el contribuyente. Y en el caso concreto vemos que en el artículo 81 se establece, por ejemplo, un supuesto de infracción que es sancionado a su vez por lo que marca el artículo 82 del Código Fiscal de la Federación. Y él dice, y el artículo 82 pues establece diversos supuestos en donde se va a poder aplicar a los particulares que caigan en cada uno de los, o que incurran en la conducta que es sancionada, ya sea de acción o de omisión. Se les aplicarán sanciones específicas dependiendo de lo que se adecue, lo que se configure al caso concreto. Ahorita vamos a ver algunos principios que se van a seguir para efecto de poder aplicar las sanciones. Y bueno, pues como seguramente ustedes ya lo revisaron, el Código Fiscal de la Federación, en cuanto a sanciones, les digo, no vamos a entrar a mucho detalle, pues se establece más o menos de la siguiente manera, ¿no? Vemos que comienzan estas sanciones, pues bueno, desde el artículo 76, que habla de la aplicación de multas. Bueno, 75 habla de los agravantes, luego los vemos, que es lo que contamos la clase pasada. Luego 76, la aplicación de multas dentro de facultades de comprobación. Luego vemos el 77, que establece reglas para el aumento de las sanciones. 79, infracciones relacionadas con el RFC. Y a partir de aquí, del 79, encontramos conducta y castigo, conducta y castigo. 79 dice infracciones relacionadas con el RFC y establece 10 supuestos que son considerados como infracción y que son castigados por lo que marca el artículo 80. Y luego el 81, infracciones relacionadas con el pago de contribuciones y presentación de declaraciones y son sancionadas con lo que marca el artículo 82 del Código. Y luego vemos el artículo 82A, perdón, pues nuevo, adición reciente de este año, es lo relativo a los esquemas reportables. Primero, infracciones relacionadas con la revelación de esquemas reportables cometidas por los asesores fiscales. Y el 82B, ¿cuáles van a ser las multas? Luego el 82D, multas relacionadas, perdón, 82C, infracciones relacionadas con la revelación de esquemas reportables, pero ahora para los contribuyentes, porque la obligación no es solamente para unos, para los asesores, sino también para el contribuyente. De ahí la gravedad de la situación, porque si el asesor se guarda el secreto, pues puede ser que el contribuyente lo revele. 82 de cuáles van a ser las sanciones aplicables. 83, infracciones relacionadas con la obligación de llevar la contabilidad. 84, cuáles van a ser las sanciones aplicables. 84A, infracciones de las entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. Y el 85B, las multas aplicables. 85C, infracciones por usuarios y cuentavientes de las instituciones de crédito. Ojo, eso es importante. Sanciones, la multa en todo caso, el 84D. 84E, infracciones de las empresas de factoraje financiero. 84F, la sanción. 84G, infracciones de las casas de bolsa. 84H, ¿cuál es la sanción? 84I, infracciones de las personas que emitan tarjetas o monederos electrónicos. 84J, la multa. 84K, infracciones de no proporcionar información de los estados de cuenta. 84L, la multa. 85, infracciones relacionadas con el ejercicio de facultades de comprobación. 86, la multa. 86A, infracciones relacionadas con marbetes, precintos y envases. 86B, la multa. 86C, infracción por no habilitar el buzón tributario. 86D, la multa. 86E, infracciones en relación con el control físico de bebidas y tabacos. 86F, la multa. 86G, infracciones de los productores, fabricantes o importadores de cigarros y tabacos labrados. 83H, ¿cuál va a ser la multa?
86I, omisiones del Código de Seguridad de cajetillas de cigarro. 86J, la multa. Y luego ya casi acabamos. 87, infracciones cometidas por servidores públicos o empleados. 88, la multa. 89, infracciones cometidas por terceros. Y el 90, la multa. Y ya luego se señalan las agravantes, ¿no? ¿Cuáles son los supuestos de agravantes? Y luego lo último, infracciones cometidas contra diversas disposiciones fiscales, o sea, la disposición comodín que dice la infracción en cualquier forma a las disposiciones fiscales, a las previstas en este capítulo, se sancionará con multa de 330 a 3,180 pesos. Y luego el 91A, infracciones relacionadas con el dictamen de estados financieros. Y el 91B, la multa. Entonces, como ven, el Estado se caracteriza en este país por establecer una serie de supuestos que son sancionables. O sea, no solamente la omisión en cuanto a la presentación de declaraciones, sino que puede haber un montón de supuestos que pueden llegar a configurarse, y por eso es importante pues que conozcamos cuáles son esos supuestos. Como les digo, no hay tiempo que nos alcance para analizar cada uno de estos, pero les voy a dar algunos ejemplos de cómo podemos llegar a controvertirlos. Como digo, lo que me ha funcionado a mí. Es si quieren, una defensa muy sencilla, no es nada de fondo, pero vamos a ver ahí un ejemplo que también les puede llegar a servir para tales efectos. Y bueno, pues cuando menos les sirve para anular el crédito correspondiente y que ya el contribuyente no tenga que pagar el mismo, ¿verdad? Entonces vemos, artículo 70 del Código Fiscal de la Federación, en su párrafo primero, dice que la aplicación de las multas por infracciones a las disposiciones fiscales se hará independientemente de que se exija el pago de las contribuciones respectivas y sus demás accesorios, así como de las penas que impongan las autoridades judiciales cuando se incurra en responsabilidad penal. ¿Esto qué quiere decir? Que configurado el supuesto de infracción, y aunque uno cumpla, pues me van a castigar. O sea, ya se configuró la conducta. Y entonces la autoridad tiene hasta el deber, ¿no? Esta ya no sería una facultad potestativa, sería una facultad reglada. Si incurres en este supuesto, te tengo que sancionar, ¿verdad? Con todas las cuestiones correspondientes. Esto, por supuesto, independientemente de que tal vez se cometa un delito y se determine una sanción a cargo del contribuyente. ¿Cuál pudiera ser el ejemplo? No sé, imagínense que un contribuyente le inician facultades de comprobación y le determinan un crédito fiscal y dicen, oiga, sabe que usted omitió el pago de contribuciones, pero además le aplican la multa del 76, primer párrafo, ¿no? Que dice que cuando la omisión de una o varias infracciones origine el pago de contribuciones, perdón, no, dice que cuando sea descubierta la omisión del pago de contribuciones, se aplicará una multa del 55 al 75% de las comisiones omitidas. O sea, me aplican la multa si dicen, oiga, usted defraudó o dejó de pagar 100 millones de pesos, le vamos a aplicar una multa que va a ir del 55 al 75%, ¿no? Recuerden lo que les comentaba de las multas mínimas y de la jurisprudencia que seguramente habrán buscado por ahí. Pues la autoridad no está obligada a motivar el porqué de la multa mínima, entonces me va a poner el mínimo, va a decir, tienes que pagarme 55 millones de multa, entonces le debo 1 millón de crédito, más 55 de multa, más actualizaciones y recargos. Y vamos a suponer que me acusan de defraudación fiscal y me meten a la cárcel y un juez federal me condena a 9 años de prisión. Pues de todas maneras tengo la obligación de pagar esos créditos fiscales, ¿no? Son independientes de. Por ahí hay varias discusiones, ¿no? Respecto a diversos tratadistas que consideran que eso podría suponer un doble castigo en contra de los contribuyentes. Por ahí hay un librito muy bueno de Margarita Lomelí Cerezo, se llama Derecho Fiscal Represivo, de editorial Porrúa. Lo que ella dice es pues, que esto es un doble castigo, pues, es una pena inusitada, porque no solamente se está castigando al contribuyente desde el punto de vista económico, sino además se aplica una sanción privativa, una pena privativa de la libertad. Cuando, por ejemplo, en tratándose de el derecho civil de delitos ordinarios,
existe la posibilidad de reparar el daño y en el caso de que así sea, se tiene acceso a diversos beneficios de carácter penal e incluso al otorgamiento del perdón, ¿no? Si reparo el daño, pues ya, ¿cuál es la razón por la cual se deba de seguir la causa penal? Que es una de las grandes críticas que existen respecto de la tipificación de conductas a cargo de los contribuyentes. Bueno, visto esto, revisamos el artículo 71 del Código Fiscal, que señala quiénes van a ser los responsables de las omisiones que son sancionadas por las autoridades. Y dice, son responsables eh, de la comisión de infracciones previstas en ese código, las personas que realicen los supuestos que en este capítulo rechazando una llamada, que en este capítulo se consideran como tales, así como las que omitan el cumplimiento de obligaciones previstas por las disposiciones fiscales, incluyendo a aquellas que lo hagan fuera de los plazos establecidos. Cuando sean varios los responsables, cada uno deberá de pagar el total de la multa que se imponga. Artículo 72. Los funcionarios, empleados públicos que en ejercicio de sus funciones conozcan de hechos o omisiones que entrañen o puedan entrañar infracciones a las disposiciones fiscales, lo comunicarán a la autoridad fiscal competente para no incurrir en responsabilidad dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que tengan conocimiento de tales hechos o omisiones. Esto está tremendo, ¿verdad? Porque esto establece la obligación de los funcionarios y de los servidores públicos de comunicar a quien me sanciona que cometí la conducta para que me castiguen. No sé, imagínense que ustedes van a servicios al contribuyente a pedir asesoría y el asesor se da cuenta de que no han presentado declaraciones en un año. Pues en un estricto sentido y siguiendo lo que marca el 72, ese asesor tendría la obligación de reportarlo a la Administración Desconcentrada Local de Recaudación para que aplique las sanciones correspondientes. Y si no lo hace, porque tuvo conocimiento de esto, él sería responsable de esa omisión. O sea, se le podría fincar un juicio de responsabilidad a ese servidor público por una conducta omisiva, incluso sancionarlos en términos del Código Fiscal de la Federación. Afortunadamente creo que esto no se hace, ¿no? Ahí los chicos que están asesorando en servicios al contribuyente, no sé si porque les digan, no, tú no digas nada o porque no conocen de lo que marca la ley, no lo señalan, pero si llega alguien muy diligente y quiere pecar de honesto, pues podría hacernos caer en muchos aprietos, ¿verdad? Luego el párrafo segundo señala que tratándose de funcionarios y empleados fiscales, la comunicación que se refiere al párrafo anterior se hará en los plazos y formas establecidos en los procedimientos a que estén sujetas las actuaciones y se libera de la obligación establecida en el artículo a los siguientes funcionarios y empleados públicos. 1. Aquellos que de conformidad con otras leyes tengan obligaciones de guardar reserva acerca de los datos e información que conozcan con motivo de sus funciones. Por ejemplo, podría ser PRODECON, ¿no? Ellos actúan como asesores y como protectores de los derechos de los contribuyentes. Y 2, los que participen en tareas de asistencia al contribuyente previstos por las disposiciones fiscales. Y bueno, pues es por eso que tenemos ahí la fortuna. Los del SAT se escudan con esto. El 72 queda eliminado con esta fracción segunda. Claro que, por ejemplo, si vamos o quien nos brinda asesoría es la jurídica o la jurídica se da cuenta de esto, pues ahí no quedamos en el supuesto de excepción. Ahora vemos. El artículo 73 contempla una figura que se denomina cumplimiento espontáneo, que básicamente señala pues la tónica que podemos llegar a utilizar para efecto de controvertir lo que marcan las autoridades tributarias o evitar que se configure el supuesto de infracción que las autoridades están pretendiendo sancionar. Dice el 73, no se impondrán multas cuando se cumpla de forma espontánea las obligaciones fiscales fuera de plazo señaladas por las disposiciones o cuando se haya incurrido en infracción a causa de fuerza mayor o de caso fortuito. Bueno, aquí hay dos cuestiones importantes de analizar. Primero, dice, cuando los contribuyentes fuera de plazo cumplan espontáneamente, no se les va a sancionar. Y luego señala que es cumplimiento, o mejor dicho,
el artículo 73 no es enunciativo, sino que va eliminando qué es lo que no es cumplimiento espontáneo. Dice, oigan, no es cumplimiento espontáneo la omisión descubierta por autoridades. O sea, si te descubro y te requiero y cumples, no es cumplimiento espontáneo. O cuando la omisión haya sido corregida por el contribuyente después de que las autoridades hubieran notificado una orden de visita, ¿no? Pues porque ya te caí con las manos en la masa, ¿no? O que haya mediado un requerimiento, cualquier otra gestión notificada por las mismas, tendientes a la comprobación o cumplimiento de las disposiciones fiscales. O además, cuando la omisión haya sido subsanada por el contribuyente con posterioridad a los 10 días siguientes a la presentación del dictamen de estados financieros del propio contribuyente. Entonces, ¿cuándo no se configura el cumplimiento espontáneo? Cuando la autoridad se dio cuenta a través de cualquier medio, ¿no? Ya sea que me inició facultades de comprobación, si presenté mi dictamen y no di cumplimiento dentro de los 10 días siguientes, o si la autoridad me inició facultades. Entonces, eso no es cumplimiento espontáneo. Pero bueno, fuera de lo del cumplimiento espontáneo, que es lo que nos interesa, aquí vemos otra cuestión interesante, ¿no? El caso fortuito y la fuerza mayor. Dice, tampoco habrá sanción en contra de los contribuyentes para el caso de que exista caso fortuito o fuerza mayor. Esto lo pongo sobre la mesa considerando lo que estamos viviendo, ¿no? En donde la Presidencia de la República, a través de este ya tan comentado decreto del 30 de mayo, dice, oigan, señores, estamos en un caso fortuito a causa del COVID-19. Y por eso la Secretaría de Salud va a implementar un montón de medidas. Y la Secretaría de Salud dictó un montón de medidas, pero no dijeron o nadie dijo nada de la cuestión tributaria, ¿verdad? Y hubo muchas discusiones, que el 39 y que no sé qué rollos. Bueno, a final de cuentas, por ahí había algunas opiniones respecto de diversos asesores. Oye, a ver, ¿estamos en un caso fortuito o no en cuanto al cumplimiento de las obligaciones? Que aquí estamos hablando del cumplimiento de obligaciones fiscales en general, ¿verdad? Pero no estamos hablando, por ejemplo, o no se distingue de obligaciones sustantivas o de obligaciones formales. Y si ustedes revisan los artículos que les mencionaba hace un momento, estos supuestos de infracción sancionan tanto el incumplimiento de obligaciones sustantivas, o sea, de la obligación de pago en algunos casos, ¿no? Tratándose, por ejemplo, del 76, o la omisión en cuanto al cumplimiento de obligaciones formales, como pudiera ser el 81. Y entonces surge la pregunta, el hecho de que estemos en esta declaratoria de estado de fuerza mayor por el COVID-19 de manera inmediata trae como consecuencia que yo quede relevado del cumplimiento de mis obligaciones, ¿no? Porque dijo el presidente que estamos en caso de fuerza mayor y entonces hay que analizar qué es el estado de fuerza mayor o el caso fortuito. Hay muchos tratadistas, ustedes buscan por ahí en la enciclopedia jurídica de la UNAM, que es altamente recomendable que la adquieran. Es de editorial Porrúa. O sea, hace definición en cuanto al caso fortuito y al estado de fuerza mayor. Y hay muchos tratadistas que opinan desde el punto de vista civil que hay diferencias. Dicen, una cosa es el caso fortuito y otra es el estado de fuerza mayor. El caso fortuito se refiere a hechos que no derivan de la conducta humana y el estado de fuerza mayor sí. Y cada uno tiene consecuencias jurídicas propias e independientes. Lo cierto es que la mayoría de estos tratadistas son extranjeros y nuestro legislador le valió la diferencia que existía entre uno y otro, ¿no? La diferencia doctrinal. Y aquí en México se usa exactamente lo mismo. Caso fortuito y estado de fuerza mayor son lo mismo para todos los efectos legales correspondientes. Desde el punto de vista doctrinal estoy de acuerdo si hay una diferencia, pero pues nuestro legislador lo usa de manera indiferente en el lenguaje forense. Y básicamente, ¿en qué se traduce ese caso fortuito o estado de fuerza mayor? En la imposibilidad de dar cumplimiento a una obligación. En eso se traduce. Pero ojo, esa imposibilidad de dar incumplimiento debe de cumplir con
conductas, ¿no? El supuesto debe de adecuarse o debe de cumplir con ciertos requisitos. Primero es que no debe ser previsible. Pues es que me sorprendió. Si tuviste la oportunidad de prever el cumplimiento, pues entonces no es caso fortuito. No sé, imagínense, el viernes pasado que no hubo bancos y que habíamos establecido en un contrato que ese día era el día de cumplimiento de pago de una obligación. Yo no podría decir, oigan, chavos, pues es que fíjense que no les voy a pagar porque no hubo bancos. Es caso fortuito y estado de fuerza mayor. No, espérate, pudiste haber ido el jueves a retirar el dinero, ¿no? O pudiste hacer una transferencia electrónica. Realmente no es o pudiste dar de alta, no sé, mi cuenta bancaria, porque luego ya ven que algunas se tardan hasta 48 horas en aprobarse. Y pudiste haberlo hecho antes. No lo hiciste porque no quisiste. Entonces, no es un incumplimiento imprevisible. Otro de los supuestos es que debe de ser ajeno a la voluntad del sujeto obligado. Yo no puedo participar en, oigan, chavos, es que fíjense que les iba a vender mi carro, pero ya no puedo porque lo vendí ayer. tampoco se configura el supuesto porque tú eres el que te está colocando en el supuesto de incumplimiento. Y el último y el no menos importante es que ese incumplimiento derivado de la configuración del caso fortuito del estado de fuerza mayor debe ser imposible. Y esto es importante porque hay que distinguir entre la imposibilidad y la dificultad, y es donde creo que puede llegar a configurarse. No sé, imagínense que ustedes dicen, oye, ¿sabes qué? Es que la situación está bien complicada y entonces vamos a omitir la presentación de declaraciones, ¿no? De la declaración de abril, ahora en mayo, porque no queremos pagar las contribuciones, porque ese dinero me sirve más para pagarle a mis proveedores, para pagarle a mis empleados, para pagar la renta o lo que ustedes quieran, ¿no? Y van y les piden a ustedes opinión. Oye, fíjate que tenemos 1,000,000 de pesos de pago para pagar impuestos, pero pues mejor no los pagamos y los gastamos, ¿no? En otras cosas que consideramos más relevantes. Y ustedes leyeron este artículo 73, primer párrafo, y dicen, ah, mira, caso fortuito y estado de fuerza mayor. Y leen el 81 que dice que se señala como infracción el no presentar las declaraciones, solicitudes o avisos o las constancias que exigen las disposiciones fiscales o no hacerlo a través de los medios electrónicos o hacerlo a requerimiento de la autoridad. Ok, ¿cuál es el supuesto de infracción sancionado? Pues no presentar declaraciones. Ah, pero estamos en caso fortuito, ¿verdad? Porque pues, no tenemos dinero. ¿Podríamos considerar que así es? Sería pregunta para respuesta de ustedes. ¿Podríamos considerar que porque ese 1,000,000 de pesos me sirve más para pagarle a mis proveedores, para pagar las obligaciones vencidas, ya se configura el caso fortuito? Porque imagínense, no le pago a mis proveedores, es más, me corren hasta de local, no tengo dinero para pagarle a mis trabajadores, ¿no? Y mis trabajadores que ya trabajaron y que necesitan ese dinero para comer. ¿Podríamos considerar que se configure el caso fortuito? Pues es que no entraron más recursos, no me están pagando mis clientes porque pues no hay flujo de mercado. ¿Qué hacemos? ¿Se configura o no el caso fortuito? Pues es en realidad lo que está pasando ahorita, ¿no? O sea, muchas empresas están cerradas y no tienen ingresos pues ni para cubrir el seguro social. Yo tengo muchos clientes que no han pagado el seguro social, pero en realidad... Un ejemplo, yo. Sí. Pues no, o sea, no han pagado, pero ahí yo creo que más bien para mí seguiría siendo duda si estamos no en caso fortuito, porque pues de inicio están, o sea, se supone que cerraron las empresas no esenciales, pero el ser no esencial no implica que te exenten de la carga tributaria. Bien, exactamente. Al final de cuentas son causantes, trabajando, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, el seguro social, lo del diario oficial dice que
no deben de trabajar personas mayores de 60 años, embarazadas o que tengan riesgo, entonces están descansados, pero les tienes que estar pagando y el Seguro Social no te va a descontar esos días. El Seguro Social hay que pagar los días completos y no va a haber ningún tipo de condonación aunque estemos en contingencia. Ujú. Bien, es importante ver lo siguiente. Fíjense que qué bueno que tocan lo del seguro social, porque son dos supuestos diferentes y que nos sirven mucho para ejemplificar cuando se configura esto del caso fortuito o estado de fuerza mayor. Ojo, el tercer requisito, que es lo que quiero que analicen, es la imposibilidad de cumplimiento. Bueno, ¿qué es lo que está sancionando el 81 fracción 1? Es el cumplimiento de una obligación, o mejor dicho, el incumplimiento de una obligación formal o de una obligación sustantiva. Es formal, ¿no? Formal, exactamente. ¿Hay imposibilidad para darle cumplimiento? ¿Cómo? Si Ajá. hay imposibilidad porque no tienes ingresos, No, no hay estás trabajando. imposibilidad de ¿O cómo? pagar, pero no hay imposibilidad de presentar mi declaración. O sea, ojo, tiene que configurarse esto y tienen que analizarlo muy bien. ¿Hay imposibilidad? No. Pues puedes presentar tu declaración. Lo que no puedo es pagar. Ah, Okay. bueno, pues no pagues ahorita. ¿Se te va a sancionar el cumplimiento al pago? Pues no. Bueno, primero habría que ver si alguno de los supuestos que siguen sancionan el incumplimiento al pago, pero en realidad no es así. El único supuesto a través del cual se puede sancionar el incumplimiento al pago sería el 76. O sea, tendría que iniciarme la autoridad facultades de comprobación y decir, oye, pues aquí tienes una declaración que no has pagado, pues págala, no la pagaste, te voy a sancionar porque no has pagado contribuciones. Ah, bueno, pues ya me sancionas, pero fíjate que no me puedes multar porque incurrí en caso fortuito y estado de fuerza mayor. Vamos a suponer que todo pasara muy rápido. No presento la declaración porque me acojo al caso fortuito y estado de fuerza mayor y me caen en facultades de comprobación en el día 18 de abril para revisarme mayo específicamente. Me dicen, oye, no presentaste la declaración. Es que soy en caso fortuito. Van a decir, no, eso sí lo podías hacer. Podías presentar tu declaración. No había imposibilidad. Dificultades, pues a lo mejor, ¿no? Porque la página luego no jala y se traba o la actualizan o no se actualiza. Hay un montón de líos, ¿no? Pero no hay imposibilidad. ¿Hay imposibilidad en cuanto al pago? Pues a lo mejor sí, pero no para todos tampoco, porque muchos contadores y muchos asesores decían, ah, sí, pues de eso me voy a agarrar para no pagar e invierto mi dinero en otras cosas. No, espérate, es que no es así. De eso dependerá de cada negocio y de demostrar financiera y contablemente que realmente incurrí en ese supuesto. ¿Demostrarle a quién? Pues a la autoridad en principio, porque me van a iniciar facultades de comprobación y me van a decir, oye, Vladimir, ¿por qué no has pagado la declaración de mayo, de abril, perdón? Estoy iniciando revisiones en mayo. Pues porque no tengo dinero, porque fíjate que le debía a todos estos, incluyendo a mis trabajadores, que ya habían trabajado y entonces mis proveedores no me han pagado, si he vendido, si he facturado, no imagínense que soy persona moral, si he facturado, estoy obligado al pago y no lo he hecho porque el dinero que tenía lo utilicé para pagarle a mis trabajadores. Por eso es que no tengo ni un centavo que pagarle al fisco federal. ¿Se podría demostrar ahí el estado de fuerza mayor y el caso fortuito? A mi parecer sí. Pero vemos otro ejemplo. Es el que ustedes pusieron de acuerdo a la ley del Seguro Social. Y es que hay que ver y revisar cada uno de los supuestos independientes. Creo que sería el artículo 304A de la ley del seguro, que dice, son infracciones esta ley y a sus reglamentos los actos o omisiones del patrón al sujeto obligado. Y sería la fracción 4, dice, no determinar o determinar en forma extemporánea las cuotas obrero-patronales a su cargo. Bueno, ya ven que pues cuando uno determina las cuotas, no sé ustedes, si no les llega ahí la autodeterminación de la autoridad, pues la tienen que hacer ustedes y les genera la línea de captura.
Vamos a suponer que los trabajadores continúen laborando para la empresa y no generamos recursos. ¿Tendría la obligación de determinarlas o no? Pues ahí tal vez quedaría en duda, ¿no? Hasta dónde llega a configurarse el supuesto. Pues a lo mejor sí las determiné, no te las pagué, ¿verdad? Pero sí las determiné y no te las pagué pues porque no tengo un peso en la cuenta bancaria. Entonces, creo que aquí sería importante el analizar cada uno de los supuestos para efecto de que se pueda configurar y demostrar en su caso la configuración de este requisito de imposibilidad. Estamos de acuerdo que los otros dos requisitos sí se cumplen, ¿no? No habría mayor conflicto. Pero en todo caso habría que analizar hasta dónde el contribuyente queda pues de alguna manera imposibilitado a dar el cumplimiento a las obligaciones. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Pero entonces aquí, por ejemplo, si llegara una multa por el incumplimiento en estos meses, que alguien no llegara a pagar impuestos y nos llegaran a multar, por así decirlo, ¿se podría combatir con esos, pues con esos artículos en base a eso? Sí, sí podríamos hacerlo. Yo nunca lo he hecho. Eso le soy Pues que sincero. nunca habíamos estado en una situación Sí, de ese sí. tipo. Pero creo que habría que demostrarlo, habría que demostrarle al tribunal que sí estamos en el caso fortuito y estado de fuerza mayor, o sea, no, porque no es solamente que lo haya dicho la presidencia, porque puede ser que a lo mejor mi giro sea las farmacias, ¿no? Yo vendo medicamentos. No, pues ahorita están haciendo su agosto las Pues farmacias. sí, y le voy a decir al gobierno, oye, pues que no te pagaba porque no tengo lana. Pues, ¿cómo no? Si tienes la cuenta llena. Ah, bueno, no, pero es que a lo mejor me dedico, no sé, eh, tengo un gimnasio, ¿no? Y no puedo abrir el gimnasio porque por disposiciones de salud dijeron ningún lugar donde haya concentración de personas. Híjole, pues no, ni cómo. Y entonces yo tendría que demostrarle al tribunal o a la autoridad en su momento que quedó en el supuesto. Mira, es que este es mi giro, ¿cómo te lo demuestro? Por Entonces, ejemplo, en marzo de este año presentamos la anual del año pasado. Bueno, se presentó la información del 2019. sí. A varias empresas les sale a pagar cierta diferencia de impuesto y no lo pagan, pero ahí entonces no nos la voltearía la autoridad diciéndonos, es tu utilidad del año pasado, pero bueno, normalmente no se guardan las utilidades, sino que se sigue reinvirtiendo el flujo en otras cosas. Entonces digo, no es que las empresas tengan el dinero guardado de la utilidad, por así decirlo, del año pasado, sino que se sigue en constante flujo, pero no se paga el impuesto. Ahí no nos la podrían como voltear y decir, no sabes qué, la contingencia es este año, pero tu utilidad es del año pasado. Sí, pero y el dinero me lo gasté ahorita, porque ahorita es cuando no entraron recursos y precisamente utilicé esa utilidad para pagarle a mis trabajadores o a mis proveedores más inmediatos, a mi Porque arrendador. viene el caso del PTU, ahorita en mayo, de los que declararon utilidad en marzo para la declaración anual. Entonces Claro. yo pienso que también ahí, en cuanto a las utilidades, pues si no hubo prórroga para la declaración anual y si son los 60 días después el reparto de utilidades, ahorita en mayo se tendría que estar realizando el reparto de utilidades sin que hubiera ni una prórroga, ni un aplazamiento, ni ningún tipo de beneficio para el empresario, hasta ahorita, ¿verdad? Sí, Yo sí. sí tengo algunas dudas. ¿Creen que vaya a haber algo? Yo no, Yo yo pienso que tampoco. no. No, no Y no así como podremos hacer están. ya nada. Al final de cuentas tenemos que pagar las utilidades. Se Sí, van a tener que pagar y Pues yo sí, pero si no hay ahorita flujo en las empresas, por ejemplo, ¿cómo vamos a pagarlas? no las pagues, te acoges al caso fortuito y al estado de fuerza mayor. No las he Con pagado. y eso. ahí nos multaría aquí en la Secretaría del La Trabajo. Secretaría del Trabajo y la defensa sería, no pagué por esto, por supuesto, que hay que demostrarlo, ¿verdad? En el proceso, ya sea administrativo o judicial, si es que llegamos a la instancia, yo Pero, tengo por que ejemplo, ahí demostrar. me van a pedir las declaraciones, ¿no? Del mes, un ejemplo. Vamos a suponer Sí, que sí, una por empresa se supuesto. quiere generar el dinero, ¿no? Pero la empresa no demuestra, perdón, la declaración no demuestra que yo tenga capacidad económica.
Lo que demuestra es que Y menos en una moral. Claro, lo que demuestra es Exactamente. que facturé nada más, no Sí, que tengo exactamente. dinero en la cuenta. ¿Cómo vamos a demostrar que no tengo flujo de efectivo, que no tengo capacidad económica? A través de una prueba pericial, que cualquier contador público está facultado para realizar. O sea, ¿No necesitamos algo así que que nos acredite como peritos? No, solamente el gobierno del estado de San Luis Potosí, a través del Poder Judicial del Estado y de la Fiscalía, es el único que requiere que para poder emitir un dictamen pericial se tenga un registro. Hay que pasar una serie de exámenes que no están tan difíciles. Por ahí revísenlo en la ley, hay una ley de peritos del Estado. Véanlo, vale la pena que como contadores se registren, ahí puede ser que les caigan asuntos interesantes. Pero es el único. Por ejemplo, en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, lo único que hay que acreditar es que se cuenta con conocimientos en la materia. Entonces, ¿cómo lo acreditarían ustedes? Con su cédula y su título profesional. Yo estudié la licenciatura. ¿Y no nos van a pedir algo, por ejemplo, con algo de ahorita de la maestría? No, ni la maestría tienen que acreditar. Si lo llevan, mejor, porque generan mayor confianza en el magistrado o en el secretario, ¿no? Que vaya a revisar el asunto. Pero no están obligados. Con llevar su cédula y su título es más que suficiente para tales efectos. Pues yo Porque diría que ahorita varias empresas sí se van a jinetear la lana. No, Yo pues tengo la una... mayoría no las van a pagar. Y sabes, Sí. como tip les comento que andan unos supervisores de la Secretaría del Trabajo, así, bueno, más bien eran ex trabajadores de la Secretaría del Trabajo y andan haciéndose pasar por todavía funcionarios para querer clausurar ciertos negocios y les piden dinero. Ah, sí, cierto, eso. A mí Sí, me llegó el sí, sí. chisme, pero no estaba seguro. No, sí es cierto. Entonces ahora con el PTU yo supongo que sí van a empezar a querer hacer su agosto, pero según gente de la Secretaría, ahorita no hay autorizaciones para hacer ese tipo de revisiones. No, en todo caso, pues lo que aplicaría sería una sanción, una multa. Sí, al final de cuentas. Si no se paga, pero hasta que nos revisen, ¿verdad? Sí, exactamente. Y bueno, digo, aquí como comentario, la mayoría de estas multas están mal. Recomendación que el representante legal no reciba nada, ninguna notificación, ni apoderados, ni nada, y que sea el vigilante o la secretaria o un tercero el que atienda todas estas diligencias para poder eventualmente controvertirlas y añadir un elemento adicional. Pero regresando al tema de la fuerza mayor, tendría que demostrarse en juicio, como a través de una prueba pericial, en donde ustedes como contadores públicos podrían comparecer al tribunal, responder un cuestionario que lleve a la determinación de que pues, sí se configuró el estado de fuerza mayor, que la empresa no tenía dinero para realizar el pago de estas obligaciones. Por supuesto, esto no nos releva del pago, nos releva de la multa en todo caso, ¿vale? Sí, aparte no va a ser para la declaración anual y todo. Sí, así es, exactamente. Ahora, importante sobre todo, por ejemplo, si no presentamos nuestra declaración, pues puede ser que la autoridad quiera ver la manera hasta de que se configure un delito, ¿no? Entonces hay que tener cuidado porque, ya ven, puede ser defraudación equiparada el que no presente la declaración anual por un plazo de 12 meses, que es la definición. Ya están mandando invitaciones por la no presentación de la declaración anual de este año, que se presentó este año. Vale. Entonces, ya ven, hay que tener cuidado. En todo caso, preséntenla, no paguen y en su momento pueden defenderse. Bueno, después vemos, responsabilidad de terceros. Dice, ¿pueden los terceros ser responsables? Por supuesto, ¿no? Siempre que se omite el pago de una contribución cuya determinación corresponde a los funcionarios o empleados públicos o los notarios o corredores, ¿no? Y para los que asesoran notarios. Los accesorios serán a cargo. Los notarios son los más desordenados contribuyentes del mundo. ¿Sí? Híjole, no, pues excelente cliente, hay que subirle la iguala. Sí.
y los contribuyentes solo quedarán obligados a pagar las contribuciones omitidas. Si la infracción se cometiere por inexactitud o falsedad en los datos proporcionados por los contribuyentes a quienes determinó las contribuciones, los accesorios serán a cargo de los contribuyentes. Entonces, importante, ¿no? Si un juez, un notario público o cualquier otro funcionario interviene en la realización de una operación en donde se le establezca la obligación de retención, este va a ser responsable solidario. Y pues, ¿por quién es más fácil ir? ¿Por el responsable solidario o por el cliente o el contribuyente que es ya quién sabe dónde esté? Pues vamos por el juez o por el notario, ¿no? De manera general, bueno, yo no he visto que el fisco federal proceda contra los notarios, pero pues como quiera, aquí es un punto importante a considerar y pues ya van operaciones cuantiosas, ¿no? De una consideración importante, entonces hay que tomarlo en consideración. Y luego ya vemos el montón de supuestos del 81 en adelante del Código Fiscal de la Federación, que les digo no vamos a revisar, porque jamás terminaríamos de ver estas cuestiones. Pues vamos a adelantar entonces, ya luego ustedes con calma, si pueden, en estos tiempos de pandemia, si quieren asustarse para no poder dormir, ahí lean todos los supuestos de infracción que vienen en el resto de los artículos que vimos. De por sí no podemos dormir, profe. Imagínense, entonces resérvenlo para después. Importante, todas estas infracciones y sanciones administrativas deben de seguir 4 principios básicos. Primero es el de reserva de ley. ¿Qué quiere decir este principio de reserva de ley? Como actividad, búsquenlo en la jurisprudencia. Creo que lo vimos a inicios del curso, por ahí les hace una diapositiva con el señalamiento del principio, pero es importante que lo revisen para que lo tengan fresco. El principio de reserva de ley básicamente consiste, bueno, se divide en dos, reserva de ley como tal y subordinación jerárquica, y quiere decir que solamente a través de un ordenamiento legal, ¿no? Emitido, siguiendo un proceso legislativo, se pueden establecer supuestos de infracción solamente a través de una ley, solo en el Código Fiscal de la Federación. No podría, por ejemplo, el jefe del SAT decir, ¿saben qué? Híjole, se me olvidó un supuesto de infracción, vamos a crear uno más. ¿Y dónde lo metemos? Pues en el reglamento de la ley de renta. Oye, no, espérate, es que solamente a través de un ordenamiento legal, de una ley, no valga la redundancia, se pueden establecer los supuestos de infracción. Oye, pero fíjate que hay una facultad reglamentaria del Ejecutivo que se va delegando al al secretario de Hacienda y luego al jefe del SAT, de 89 fracción 1, ¿cierto? Pero es ahí donde entra el principio de subordinación jerárquica de la ley. Ningún reglamento puede establecer obligaciones adicionales a las plasmadas en la ley y tampoco puede sancionar conductas que no son sancionadas en la ley. Entonces, es importante que lo tengan en cuenta. Ningún reglamento de carácter meramente administrativo puede llegar a establecer supuestos de infracción. Solamente la ley como tal. Un ejemplo de cómo se configura esto, ¿no? Algunos de ustedes lo han infraccionado, por ahí los oficiales de tránsito de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal, seguramente a lo mejor por estacionarse mal o alguna cuestión así, y se van a dar cuenta de que al leer la fundamentación, que el primer ordenamiento es el reglamento de tránsito para el municipio de San Luis Potosí. Y van a decir, oye, es que eso violenta el principio de reserva de ley y de subordinación jerárquica. No, porque todos estos supuestos se basan en la ley de tránsito del estado de San Luis Potosí, que es en donde se señalan las conductas típicas, ¿no? Las infracciones, y además se sancionan. Lo que hace el reglamento de tránsito no es más que reproducir lo que marca la ley de tránsito para el estado de San Luis Potosí. Entonces, si por ejemplo el reglamento de tránsito estableciera algún supuesto de infracción que no está previsto en la ley, por supuesto que se violentaría el principio de reserva de ley.
Bien, luego vemos el principio de tipicidad o exacta aplicación de la ley. Ustedes van a encontrar en cada uno de estos supuestos de infracción que el legislador señala una conducta, dicen conducta típica, ¿no? Por ahí los abogados recordarán sus clases de derecho penal, en donde sus maestros les decían, les señalaban que uno de los principios del delito, de los elementos, era la tipicidad. ¿Y qué es eso de la tipicidad? Ah, bueno, pues que una conducta sea sancionada, determinada como delito, para efecto de que pueda llegar a ser castigada. Esto quiere decir que la conducta específica que se establece en cada uno de los supuestos de infracción debe de configurarse para efecto de que pueda llegar a sancionarse. Y deben de analizarse cada uno de los supuestos como si estuviéramos hablando de un delito, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que integran este supuesto de infracción? Para determinar si es sancionable o no, si la conducta del particular se adecua o no al supuesto que es marcado por el legislador. Si faltara alguno de los elementos, pues entonces ya no se puede. O si la autoridad dijera, ah, mira, es que se está, digo, por decir cualquier cosa, ¿no? Se está sancionando en la fracción 1 lo que se sanciona es que se presente la declaración extemporánea. Y decimos, sí, pero no la presenté extemporánea. La presenté mal, con datos inexactos. Pues es un supuesto distinto, ¿verdad? Una cosa es que se presente extemporánea y otras cosas que se presente de manera inadecuada. Entonces la autoridad tiene que analizar si el supuesto que está pretendiendo sancionar es considerado como típico o es castigado por el legislador dentro del Código Fiscal de la Federación. No puede decir, ah, sí, pero es que se parece. No, espérate, no se parece. Aquí no se vale que apliques métodos de interpretación y de integración y que apliques la analogía, ¿no? Es que se parece esta conducta a esta otra. No, si el legislador no la previó, no es sancionable. Así de sencillo. Entonces, es importante que cuando ustedes les estén aplicando un supuesto de infracción y una sanción como consecuencia de, analicen si realmente se configura o no el supuesto. Ahorita vamos a ver un ejemplo de ello. Que exista responsabilidad, es decir, dolo o culpa, ¿verdad? De parte del sujeto que está llegando a ser sancionado. Eso quiere decir que ya sea por negligencia o por intención se haya configurado el supuesto. Y por último, la proporcionalidad, ¿no? Pues debe de dársele a la autoridad la posibilidad de adecuar, de individualizar el supuesto de infracción, o mejor dicho, la sanción que aplica al supuesto de infracción. Como veíamos por ahí en la sesión pasada, les encargué que revisaran lo relativo a las multas fijas, ¿no? La tesis de jurisprudencia creo que era de la ya extinta tercera sala, donde decía, oigan, es que las multas fijas son inconstitucionales porque constituyen penas inusitadas. Debe de darse la oportunidad al órgano administrativo de individualizar la sanción, de tomar en consideración agravantes y cuáles son las particularidades propias del sujeto a sancionar, porque no todos son iguales. Puede ser que alguno no haya cumplido, oye, es que no presenté la declaración. Sí, pero pues, a lo mejor tú tienes el mejor despacho de contadores, ¿no? Tienes a Ana María y a Daniel como tus asesores, pues no hay excusa, ¿verdad? Ah, no, pero es que pues soy yo solo, soy RIF. Bueno, pues a lo mejor cambian las situaciones. Entonces a uno le vamos a poner, o está en posibilidades de que le impongan una sanción mayor que al otro, pero debe de dársele a la autoridad un margen para tales efectos. Y por ello es que, por ejemplo, si ustedes revisan el artículo 82 y a partir de ahí todos los artículos en donde se establece un margen de sanciones, se establece un límite inferior y un límite superior, o sea, un mínimo y un máximo, una sanción que irá entre un mínimo y un máximo para efecto de poder llegar a ser aplicada. Y bueno, aquí vemos esta tesis que nos resulta bastante interesante. Dice tipicidad. El principio relativo normalmente referido a la materia penal es aplicable a las infracciones y sanciones administrativas. El principio de tipicidad, que junto con el de reserva de ley integran el núcleo duro del principio de legalidad en materia de sanciones, se manifiesta como una exigencia de predeterminación normativa clara y precisa de las conductas lícitas
y de las sanciones correspondientes. En otras palabras, dicho principio se cumple cuando consta en la norma una predeterminación inteligible de la infracción y de la sanción. Supone en todo caso la presencia de una lex certa que permite predecir con suficiente grado de seguridad las conductas infractoras. Pues, ¿cómo lo vas a predecir? Pues porque viene en la ley, ¿verdad? Y las sanciones, porque se adecúa mi conducta al supuesto específico y por ende es aplicable la sanción. En este orden de ideas, debe de afirmarse que la descripción legislativa de las conductas ilícitas debe gozar de tal claridad y univocidad que el juzgador pueda conocer su alcance y significado al realizar el proceso mental de adecuación típica, sin necesidad de recurrir a complementaciones legales que superen la interpretación y que lo llevarían al terreno de la creación legal para suplir las imprecisiones de la norma. Ahora bien, toda vez que el derecho administrativo sancionador y el derecho penal son manifestaciones de la potestad punitiva del Estado, y dada la unidad de esta en la interpretación constitucional de los principios del derecho administrativo sancionador, debe acudirse al aducido principio de tipicidad, normalmente referido en la materia penal, haciéndolo extensivo a las infracciones y sanciones administrativas. De modo tal que si cierta disposición administrativa establece una sanción por alguna infracción, la conducta realizada por el afectado debe encuadrar exactamente en la hipótesis normativa previamente establecida, sin que sea lícito ampliar esta para analogía o mayoría de razón. Luego tenemos esta otra, es leyes inconstitucionalidad de las que establecen sanciones administrativas, pero que no prevén las infracciones que pueden originarse. Se establece lo que se sanciona, pero no la conducta típica sancionada. Dice, si una ley señala cuáles son las sanciones administrativas que se pueden imponer por violaciones a la misma, a sus reglamentos y demás disposiciones que de ella emanen, pero no prevé el supuesto sancionado o tipo, es decir, la descripción de la conducta o hecho infractor de los que dependa la sanción, implica que el legislador está delegando su función, tipificar la infracción, a la autoridad administrativa. Leyes de este tipo, conocidas en la doctrina como leyes en blanco o leyes huecas, resultan inconstitucionales en virtud de que violentan por una parte la garantía de exacta aplicación de la ley, nullum crimen, nullam pene sine lege, consagrada en el párrafo tercero del artículo 14 constitucional, aplicable tratándose de infracciones y sanciones administrativas, dada su identidad ontológica con la materia penal, en la medida en que crean una situación de incertidumbre jurídica y estado de indefensión para el gobernado, porque la autoridad que aplica la ley, al contar con la posibilidad de determinar la infracción ante la omisión destacada, será proclive a la arbitrariedad y no al ejercicio reglado. Máxime si el legislador tampoco especifica los fines o valores que den causa a la discrecionalidad de aquella. Y por la otra, la garantía de legalidad consagrada en el 16, pues permiten que el gobernado quede en estado de ignorancia respecto del fundamento y los motivos por los cuales se hace acreedor a una de las sanciones. Pues tenemos esta otra, dice infracciones y sanciones administrativas pueden estar reguladas en reglamentos sin violación del principio de legalidad. O sea, es posible o no, sí, pero existe una cierta eh, limitación. Dice, en diversos precedentes la Corte ha establecido que el ámbito del derecho administrativo sancionador pueden observarse ciertos principios penales sustantivos dada la similitud que guarda con la pena administrativa con la sanción penal, pero solo en la medida en que resulten compatibles con su naturaleza jurídica. Uno de los principios que regula la materia penal es el de legalidad, consistente en que todo acto de autoridad debe encontrarse fundado y motivado conforme a las leyes establecidas con anterioridad al hecho que se sanciona. Principio que se subdivide en otros dos subprincipios, a saber, el de reserva de ley y el de tipicidad. El primero de estos se traduce en que determinadas cuestiones deben estar respaldadas por la ley o que esta es el único instrumento idóneo para regular su funcionamiento, en tanto que el segundo se manifiesta como una exigencia de determinación normativa clara y precisa de las conductas ilícitas y de las sanciones correspondientes. De acuerdo con estas reflexiones, es patente que en materia administrativa solo pueden regir de manera plena el principio de tipicidad
pues si alguna disposición administrativa establece que deben sancionarse cierta infracción, la conducta perpetrada por el administrado debe encuadrar exactamente en la hipótesis normativa previamente establecida, sin que sea lícito ampliar esta por analogía ni por mayoría de razón. Empero, solo en casos excepcionales puede aplicarse el de reserva de ley, en virtud de que en el ámbito administrativo no puede considerarse que las conductas o tipos que constituyen una infracción y la sanción aplicable deban en todos los casos estar definidas en la ley, pues de estimarlo así implicaría desconocer la naturaleza de la facultad reglamentaria que campea en esta rama del derecho, a través de la cual el titular del Ejecutivo puede perfeccionar o complementar diversos aspectos de una ley. Además, el párrafo primero del artículo 21 corrobora tal acerto, al señalar que corresponde a la autoridad administrativa y la aplicación de sanciones por infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, lo que pone de manifiesto que en la esfera administrativa las infracciones y sanciones procedentes pueden regularse válidamente en los reglamentos que expide el Ejecutivo federal o local, habida cuenta que por la gran extensión de esta materia, difícilmente el legislador podría prever todas las eventualidades que requieren ser sancionadas. Pero ojo, digo, esto lo que daría en todo caso sustento a la adecuación que se marca en la miscelánea fiscal. Pero pues esa sería el único supuesto, ¿no? Importante que se hace a través de la miscelánea, pues en todo caso a través de la miscelánea se regulan o se actualizan los montos de las sanciones. Ahora, vamos a ver así rápido dos ejemplos de demandas de nulidad. Les digo, estos se los dejo para que los utilicen. Demandas de nulidad, todos son iguales, o sea, es el mismo caso. Por ahí, viene la determinación del crédito. Si la tengo. Aquí está, ejemplo, multa. ¿Sí ven la multa? Se ve nada más la demanda. La demanda. La multa. La multa. Bueno, aquí está la multa, ¿no? Esta es una multa. Aquí viene el acta de notificación correspondiente. Luego, ¿cuáles son los supuestos de no vemos aquí, no es todo el rollo? La documentación es emitido por la Secretaría de Finanzas y señala la obligación. Dice la obligación de pago provisional mensual de retenciones del impuesto sobre la renta y sueldos y salarios relativa a agosto de 2019, periodo tal. Y luego, fundamento legal, 96, penúltimo párrafo, primer párrafo, tal. Y luego me pone la multa, ¿no? Este es el supuesto, es el supuesto omitido. Esta es la obligación que aparentemente incumplí. Y luego aquí señala otra vez, declaración de pago provisional mensual de retención de impuestos sobre la renta, sobre los pagos 2019. Ejercicios tal, se determina multa por no presentar la obligación de pago correspondiente a agosto de 2019. Fundamentos, 81 fracción 1 y 82 fracción 1, inciso A. Total de la multa, 1,400 pesos. Pregunta, ¿está bien o está mal? Está mal. ¿Por qué? Porque Está es el mal. artículo 81, fracción C. Está mal fundamentada. Está mal fundamentada. 81, fracción C, y 82, ¿no? Sí, 82, 82. 82. No, pero aparte hay otro error. Bueno, sí, ciertamente. Ahorita vamos a ver por qué es el C y no es no es la fracción A. Pero, ¿cuál es el otro problema que existe? ¿Qué es lo que están ellos sancionando? Dice, es que no, No presentó. dice, no, exactamente. Dice, no presentaste la declaración de pago provisional mensual. Pero, ¿cómo se llama la declaración? No es declaración de pago, no se llama así. No tiene ese nombre. O sea, si pago, pues pago. Es declaración, es pago provisional. La declaración de pago provisional, ¿no? Es que no se llama, no, más bien sería la declaración provisional, no se llama declaración de pago, se llama declaración provisional de impuestos sobre la renta, en todo caso. Y no es este supuesto. Entonces, de eso, pues ya. Yo tengo una duda. También se puede definir que
se tiene que notificar por medios electrónicos, no por notificación así, ¿verdad? Impresa. Pero finanzas no tiene ese medio, entonces sí el código dice que cuando no haya el medio va a seguirse el medio tradicional. Sería a través de estos. Pero está mejor porque es más fácil controvertirlos. Y luego, resulta aquí que el supuesto que me están aplicando es el 81 fracción 1, ¿no? Que es el de no presentar las declaraciones. Y me están sancionando, según lo que dice la autoridad, con el 82 fracción 1, inciso A. Y ciertamente, como dice Daniel, oye, es que no es el supuesto específico. ¿Recuerdan lo que hablábamos del principio de tipicidad? Ellos me están aplicando el inciso A que dice, se va a aplicar para la fracción 1 de 1,400 a 17,370 pesos, tratándose de declaraciones por cada una de las obligaciones no declaradas. O sea, pudiera parecer, ¿verdad?, que estamos dentro del supuesto específico. Pero hay otro supuesto, el inciso D, que está peor, pero ahorita vemos la estrategia que pudiera aplicarse. De 14,230 a 28,490 por no presentar declaraciones en los medios electrónicos estando obligado a ello, presentarlas fuera de plazo o no cumplir con los requerimientos de autoridades. ¿Cuál es de los dos supuestos? Aquí pareciera que el 82 se vuelve complementario del 81, ¿verdad? Porque viene a complementar el tipo de conducta sancionada. Pero ¿cuál de los dos supuestos se adecua más? ¿El no presentar declaraciones o el no presentar declaraciones a través de los medios electrónicos? No presentarla a través de los medios electrónicos. Por supuesto, está mal la multa, está mal el supuesto. ¿Qué es lo que tienen que hacer aquí? Ustedes, primero presentar la declaración, ¿verdad? Para que no se las vayan a reponer. Ok, ya llegó el cliente con la multa. Dice, oiga, pues fíjese que me sancionaron por esto. Bueno, primero presente la declaración. Y luego, dentro de los plazos de ley, si es que están en tiempo, van a controvertir la fundamentación. Violación al 38, fracción 4, porque no se configura el supuesto que me está aplicando la autoridad, porque me están aplicando el del B en lugar del D, cuando en el caso concreto se trata del incumplimiento de la obligación de presentar declaraciones a través de medios electrónicos. Y luego ya explican todo el rollo, ¿no? De por qué se tiene que presentar a través de medios electrónicos y por qué se configura el supuesto del D y no el del B. ¿Cuál va a ser la consecuencia? Nulidad lisa y llana. O sea, el tribunal va a decir, oye, pues está mal fundada, autoridad. Pregunta, ¿la autoridad me puede volver a sancionar? Sí, por eso es importante presentar la declaración, porque si se ponen listos los de finanzas, decir, bueno, pues me tumbaste la de 1,000 pesitos, pues te pongo la de 14,000 pesos, ¿no? Ah, sí, pero ya no puedes, porque fíjate que ya presenté mi declaración y es cumplimiento espontáneo, probablemente. Pero no, es espontáneo aunque haya la multa, aunque esté la multa, Si no está es el la multa, requerimiento si es ahí. si hay un requerimiento previo sin multa, tienen que destruir la presunción de legalidad de ese requerimiento previo. Ojo, recuerden lo que decía el 73, si la autoridad se dio cuenta, no es cumplimiento espontáneo. ¿Qué es lo que pasa en la práctica? Que generalmente ya llega este documento así, o sea, les llega el requerimiento y la infracción en uno solo. Si es así, la estrategia que planteamos les va a servir. Si no es así, pues van a tener que acudir a otra estrategia adicional, ¿no? Que como lo vamos a ver en los ejemplos. Miren, esta, no, no es. A ver cuáles serán. Creo que es esta. No, no está. Se transmite igual. Ese ya lo vamos a cerrar. Que me permita abrir el que quiero. Es este. Esta es una tesis, no es una tesis, perdón, es una sentencia del tribunal de la Sala Regional San Luis Potosí, donde tratan este tema y donde dicen, oh, sí es cierto, no, pues no es el inciso B, sino que es el D, y pues sí está mal lo que señala la autoridad, y entonces se declara la nulidad lisa y llana de la, no, en este caso era el A, perdón, no era el A.
El B, era el A. No es el inciso que te están aplicando y entonces se declara la nulidad lisa y llana del acto. Aquí se las dejo para que la estudien, la revisen. ¿No? Viene aquí ya con los nombres de los inocentes cambiados para que la puedan verificar. Y De les hecho, todos dejo... los de finanzas vienen así, ¿no? Con el Sí, mismo fundamento. sí, así es, todos están mal por eso. Pero, ¿qué pasa si hay un requerimiento previo y o ya me pasaron los 30 días después de haberse notificado el crédito porque se le fue al contribuyente? Digo, si les notifican ahorita, pues no pasa nada, el tribunal está suspendido hasta Ni las junio. que notificaron antes de la contingencia, ¿verdad? Así Esas es, las podemos hasta que regresen. así es, pero puede ser que les llegue uno que les notificaron en noviembre y luego así pasa y llegan los clientes. Ah, fíjese que le estaba guardando estas, licenciado, para que pues, se juntaran y no darme la vuelta con uno solo. Y resulta que ya están bien vencidos todos. ¿Qué es lo que pueden hacer? Bueno, aquí vemos un ejemplo de demanda en nulidad que ya les mandé, donde se combate un crédito similar. Y empezamos por plantear la estrategia desde los hechos. Que decimos, pues, ¿qué hago? No me representas una persona moral que hace esto. En concordancia con la anterior, presenté la declaración. Aquí ya estamos diciendo, ya presenté mi declaración, ¿no? Aquí no vamos a tocar el argumento que mencionamos hace rato. Y luego digo, el 21 de febrero, extraoficialmente, me informaron que tenía un crédito fiscal, ¿no? Yo ni enterado estoy, o sea, pero fíjense, desde antes me estoy haciendo, estoy señalando que di cumplimiento a la obligación. Desde abril, en todo caso, en este supuesto, y hasta ahora en febrero me di cuenta de. Y vean la estrategia que se sigue. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Porque en este caso, el crédito fiscal se notificó, creo que hasta antes, desde como febrero del 2019, nada más que les digo a ese cliente que se guarda el montón de asuntos para que cuando llegue el momento le traen bonche, todos vencidos, pero los trae así. Y lo primero que tenemos que hacer es destruir la presunción de legalidad de la notificación. Y entonces aquí empieza toda la letanía, ¿no? El 134, el 137. ¿Y qué es lo que pasó? ¿No? En el caso concreto, la autoridad nunca realizó de manera personal ninguna notificación. Y nada más, ahí terminamos. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Arrojando la carga de la prueba a la autoridad. ¿Qué es lo que tiene que hacer el tribunal? Proceder con base en el 16, fracción 2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y darme a conocer la notificación que en todo caso la autoridad exhiba cuando conteste la demanda. Si no la exhibe, ya ganamos nuestro primer concepto de impugnación. Es ilegal la notificación del crédito. ¿Y qué va a hacer el tribunal? Pues va a entrar al estudio del fondo. Segundo argumento, violación al 38, fracción 4, porque se configura el cumplimiento espontáneo. ¿Por qué? ¿Cuál es la consecuencia de que este argumento, el primero, se considere como fundado? Que los hechos que yo planteé en mi capítulo de hechos se consideren reales, se consideren probados. Tengan mucho cuidado porque luego así pasa. Sobre todo en este tipo de asuntos que son de machote, o sea, como todos son iguales, luego uno comete la imprudencia de que pues, nomás le cambias datos y resulta que le dejaste aquí que conociste del acto el 21 de febrero, pero ya cambió el ejercicio y cambió la obligación y ya estamos en 2021 y tú estás diciendo que consiste en 2020, va a ser el tribunal, oye, pues tú solo te mataste, ¿verdad? A lo que ustedes digan en su contra, juega en su contra y no necesita probarse bajo un principio que se denomina en derecho procesal de adquisición. O sea, lo que ustedes le digan al tribunal o lo que le adjunten a sus promociones se toma como cierto y verdadero. Si yo digo, oye, pues es que nunca me dieron el acta de notificación, pero le estoy adjuntando a mi demanda, me va a decir, oye, pues de qué se trata, ¿no? Si aquí está, yo la tomo como buena, mi amigo, ¿no? No se vale que te mande a aclarar ni nada. Pues tengan mucho cuidado con esas cosas. Luego, párrafo segundo, perdón, en el concepto de impugnación segundo, decimos, oye, pues fíjate que es cumplimiento espontáneo y no me pueden sancionar. Y luego como adicional, ¿no? Oye, pero además, como me dieron a conocer el crédito, como te dije en el capítulo de hechos, en copia simple y sin firma autógrafa, pues violación al 38, fracción 5. Chas, 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 pruebas y se acabó, ¿no? Sin mayor problemática. Pero aquí, ahora vamos a ver un ejemplo de otra demanda. ¿Es esta? Sí. Esa viene un poquito más elaborada.
No, no es cierto, esta es la misma. Déjenme cerrarla para... Aquí está. Sería esta. Listo. Está bien un poquito más elaborada. Aquí, bueno, en los hechos es exactamente lo mismo, nada más que aquí la diferencia es que aquí sí estamos exhibiendo la constancia de notificación que supuestamente nos dieron a conocer de manera extraoficial. La fecha es la misma porque les digo que es el mismo cliente, entonces pusimos ahí lo mismo en todas. Nada más que aquí sí se podía ver el acta de notificación y lo que hicimos ya fue entrarle al estudio del fondo, ¿no? O de la impugnación. Entonces, violación 134 y 137, la explicación de qué dicen esos artículos, el sustento, ¿no? Toda la letanía ahí de por qué, cuáles son los requisitos que deben de cumplir las notificaciones. Y luego aquí es donde le entramos ya al combate, ¿no? En el caso concreto de las copias simples que me dieron, se puede desprender que el citatorio contiene inconsistencias y explicamos todo, ¿no? Que está mal por esto, esto, esto y esto. Esto también lo pueden hacer. Si lo hacen de una vez, pues ya no hay ampliación de la demanda, ¿verdad? Ya dependerá si lo pueden hacer porque tienen a su alcance las copias de las constancias de notificación o si no las tienen, pues si no las tienen ni cómo. Pero si las tienen, pues ya ustedes elegirán, bueno, me la juego y digo que nos exhibieron y ya que me exhiban amplío mi demanda o de una vez. Ya dependerá de la estrategia que ustedes quieran seguir. En este caso concreto, sí decidimos impugnar desde el inicio. Aquí, como les digo, luego, terminando la clase, denle una leída con mayor detenimiento. Y luego, segundo, si ya ganamos con el primero, el segundo es igual al otro, ¿verdad? 73, cumplimiento espontáneo en relación con el 38, fracción cuarta. Y el tercero, violación a la firma autógrafa. Chas, todo el demás rollo. Recuerden, aquí no estamos manejando el argumento que veíamos de la inadecuada motivación. En todo caso, deberán de analizar y plantear la estrategia que les resulte correspondiente, que les resulte pertinente para que el asunto pueda ser resuelto de una manera adecuada. Bien, les voy a mandar aquí la sentencia del tribunal. Y bueno, pues ya de menos, ahí les dejo una fórmula de cómo es que yo combato estos asuntos. Esto es lo que me ha resultado en mi experiencia personal. Recomendación, representante legal no recibe absolutamente nada. Aunque sea él el que recibe al notificador, está el representante, no estoy. ¿Le firma? No le firmo porque me corren, se enoja el jefe y me despide. No vaya a ser. Entonces, tengan ahí, siempre den este tipo de recomendaciones a sus clientes, pues para que tengan ahí una oportunidad de ganar. Pero si no se presentó la declaración y aparte la notificación de la multa la recibe el representante, pues estamos perdidos, ¿verdad? ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, profe. Bueno. ¿Todo bien? No, todo bien, profe. Bien, chicos. Bueno, pues denle ahí una leída a estos documentos, sobre todo la sentencia, está muy interesante y lo que comentaba Daniel, que se equivocan de la fracción. Todas las multas de finanzas están mal, de unos 2 o 3 años para acá. Y cuando nos multen por no presentar en estos tiempos, lo podemos ver para combatirlas por el estado, bueno, por el Fuerza otro mayor, artículo que sí, lo comentábamos, hacemos como ejercicio, ¿cómo no? Estaría para muy ver, digo, interesante. para ver cómo nos va, porque pues es algo inexplorado. Sí, cómo no, sí lo podemos hacer. Les digo, ahí lo importante es que ahí uno de ustedes se aviente como perito para que diga, sí, cómo no, si está fuerza mayor, por esto ya. Pues en una de esas hasta yo meto mi empresa. Pues sí, lo Tú sabemos. luego con la tranza, Dani. Pues bueno, que resulte favorable la inversión, ¿verdad? De la maestría. Pues digo, a ver Pues si sí, alguien nos tenemos que cae un sacarlo. caso así. Yo tengo 6 multas que se me quedaron que ya no pudimos presentarlas. No, pues las vemos. Si quieres, escanéalas, Ana María, y mándanoslas. Y mañana las revisamos. Ok, sí. Me ¿Vale? imagino que son de las mismas, ¿no, contadora? Sí, son todas de las mismas. Bueno, tenía una de comprobantes, pero esa sí se pagó. Pues ahora hay que pedir la devolución. Hay que echarle un ojo, a lo mejor podemos hacer algo. Ok, mañana se las mando. Bueno, bien, chicos. Entonces nos vemos mañana. Cuídense. Muchas gracias, profe.
Hasta luego. Cuídense. Tu tiempo. Gracias.